Hola con todos, el día de hoy les voy a hablar acerca de la destilación reactiva en una columna de destilación utilizando la herramienta de HYSYS. En cuanto al contenido, se hablará de generalidades, etapas de análisis, ventajas y finalmente un ejemplo de aplicación. Ya, en cuanto a las generalidades, el sistema en el cual, bueno, este es un sistema en el cual ocurren los procesos simultáneamente, una reacción química y una separación de productos. Este proceso disminuye la inversión del capital y los costos de operación. Además de eso, mejora la selectividad y además se obtiene un mayor grado de conversión. Los ejemplos para este proceso es la esterificación, la alquilación y la reacción de hidrólisis de ésteres. En cuanto a las etapas de análisis, la reacción debe darse en fase líquida y cumplir con las condiciones mínimas de operación. La presión y temperatura óptimas deben ser compatibles con las condiciones de alta actividad del catalizador. El análisis de la influencia del componente de separación debe darse sobre la reacción y se debe tener un diagrama de flujo simplificado seguido de un modelo matemático conjuntamente con su simulación y finalmente una experimentación física. En cuanto a las ventajas, se necesitan pocos datos iniciales. En este caso es el equilibrio físico-químico y la estequiometría de la reacción. Además de eso, se reduce el tiempo computacional y simplifica los experimentos a gran escala. Por otro lado, puede ser formalizado como un algoritmo. Además, este también puede ser aplicado en multicomponentes y multireactivos. Por otro lado, permite seleccionar los estados estables límites factibles y finalmente nos sirve para mezclas altamente no ideales. Aquí les presento un ejemplo de aplicación. En este caso, el enunciado nos dice, se desea producir acetato de metilo en una columna de destilación reactiva a partir de metanol y ácido acético, cuya reacción se muestra a continuación. La columna de destilación tiene 36 platos y nos da la presión del reboiler y del condensador, que es 97 y 90 kilopascales respectivamente. Además de eso, nos da la razón del flujo y el flujo del destilado. Y por otro lado, bueno, nos dice que utilicemos el paquete de simulación Wilson. Bueno, aquí tenemos la reacción. Ácido acético, metanol y produce acetato de metil. Aquí nos dan las condiciones, flujo, temperatura, presión, tanto del ácido acético como del metanol, y por otro lado los parámetros, ¿no? Cinéticos de la fase de la reacción y el tipo de reacción que se va a utilizar. Y nos pide tres cosas, el flujo de salida de los fondos, la temperatura de salida del metilacetato y la fracción molar tanto de fondos como de destilado. ¿Ya? Bueno, en este caso, en la herramienta HYSYS lo que hacemos, ¿no? Es crear una nueva simulación. Primero lo que hacemos es en propiedades agregar los componentes, tanto reactivos y productos, en este caso nos da el enunciado, los agregamos y lo dejamos ahí. Luego escogemos el paquete, que en este caso nos mencionaba que escojamos la Wilson. Luego, en simulación, lo que hacemos es escoger nuestro equipo, en este caso es una columna de destilación, simplemente la creamos, la arrastramos y ya tendremos en nuestra ventana, ¿no? O dando doble clic. Una vez que tenemos aquí, lo que toca hacer es doble clic en el equipo para que se nos abra la siguiente ventana y poder nosotros agregar, en este caso aquí, las corrientes y ciertas condiciones de la columna. En este caso, ven, podemos agregar las corrientes tanto de entrada como de salida. Pueden ser uno, 2, 3. En este caso yo le puse los nombres, en este caso acetato de metilo, agua, ácido acético y metanol, que son los compuestos que entran, ¿no? Además de eso, se coloca el número de platos, que son 38, y la relación de los números de plata de entrada en cuanto al ácido acético y el metanol, que es 3 y 36. Con esto le damos Next para que se nos abra la siguiente ventana. En este caso nos pide que escojamos la configuración del reboiler. Nos dan tres opciones, sin embargo, le dejamos la primera, que es la que nos da por default. Ponemos Next. En este caso aquí vamos a poner las condiciones de presión, tanto del condensador como del reboiler, que son datos que nos dan. Luego damos Next. Ya, en este caso también hay cómo poner las temperaturas estimadas del condensador y del reboiler. Sin embargo, en el enunciado no nos decía nada y por eso esto es algo opcional. Se lo puedo poner next y ya. Luego, en esta ventana lo que nosotros ponemos es el flujo de destilado y el reflujo, ¿no? Y el reflujo que nos dan como dato igual en el ejercicio. Y ya, finalmente, bueno, pasamos a la siguiente etapa, que es agregar las condiciones de entrada en cuanto a temperatura, presión y flujo molar que nos dan los enunciados, tanto del ácido acético como del metanol. Agregamos en cuanto a condiciones y en composiciones, tanto de entrada como de ácido acético y metanol, 1, 1. Luego, nosotros debemos irnos a propiedades con el objetivo de añadir una reacción. Como saben, es una destilación reactiva, entonces añadimos una reacción
Colocamos añadir reacción, en este caso nos decía que era de equilibrio, añadimos y se nos despliega la siguiente ventana, es en donde nosotros debemos colocar todos los componentes, teniendo en cuenta que el coeficiente para reactivos va a ser negativo y para productos va a ser positivo. Finalmente agregamos el paquete y continuamos con la simulación. Ya, luego en la parte de simulación, la ventana donde tenemos todos los parámetros, en la parte de Solver debemos escoger el método de resolución, en este caso escogemos el presente aquí, y aquí se nos menciona que es utilizado para destilación reactiva. Luego nos vamos a reacciones para escoger la reacción que nosotros ya la seteamos anteriormente. Entonces en este caso seteamos los valores que sabían que era 37 y 4 y cogemos la reacción donde se nos despliega aquí ya los valores que nosotros colocamos anteriormente. Cabe mencionar que esta parte debe estar activa con el objetivo de que al momento de correr la simulación tome en cuenta la reacción, ¿no? Y bueno, al correr vemos que nos da una convergencia con los resultados y se tienen todos los resultados de salida. Y bueno, podemos con esto ya responder las preguntas. En el primer caso nos dice el flujo de salida de los fondos, nos da 49,65 kmol por hora, la temperatura de salida de la acetate de metilo, 76,29 grados centígrados, y finalmente la fracción molar tanto de fondos como de destilado. Nos vamos a worksheet mismo, pero en las composiciones podemos ver las composiciones tanto del agua como del acetate de metilo. Eso es todo. Muchas gracias.